Me llamo Daniel Carter. Nací y crecí en Pensacola, Florida. Nunca imaginé que mi vida sería algo más que normal. Era solo un chico de 14 años, más interesado en los videojuegos y pasar tiempo en la playa que en cualquier otra cosa. No crecí en un hogar religioso. Mis padres nunca nos llevaban a la iglesia. Creían en ser buenas personas. Pero nunca hablábamos de Dios. De hecho, la fe parecía una idea lejana, algo para ancianos o fanáticos. Mi abuela era diferente. Era la única de mi familia que hablaba de Jesús como si fuera real. Cada vez que visitábamos su casita en el bosque, oraba por mí. Me tomaba de la mano y me susurraba cosas como, «Señor, no dejes que este niño muera sin conocerte». Nunca lo tomé en serio. Me reía. Pero ahora veo las cosas de otra manera. El día que todo cambió empezó como cualquier otra tarde calurosa de julio. El calor era denso y el cielo tenía una extraña neblina. Mis amigos y yo habíamos planeado ir a la playa. Era uno de nuestros lugares favoritos, no muy lejos de nuestro barrio. Pero esa mañana, algo raro se sentía. El aire olía a metal, como a tormenta inminente, aunque la aplicación del tiempo anunciaba cielo despejado todo el día. Recuerdo que mi mamá dudó cuando le pedí permiso. Se quedó mirando por la ventana, con el ceño fruncido. «Qué raro me siento hoy», murmuró. Pero me dejó ir de todos modos. Me subí a la bici y me encontré con mis amigos cerca de la torre de salvavidas. Después de una hora nadando, noté algo extraño. A lo lejos, en el océano, más allá de las boyas, una luz empezó a salir de debajo del agua. Al principio, pensé que era el sol reflejándose en un barco o quizás una bengala, pero se volvió más brillante y empezó a cambiar de color, de naranja a dorado y luego a blanco puro. Todos en la playa se detuvieron a mirar. Algunos señalaron, otros sacaron sus teléfonos. El socorrista se levantó y agarró sus binoculares, confundido. De repente, un sonido resonó en el aire, una vibración grave, como una trompeta mezclada con un trueno. La luz explotó hacia arriba y el cielo se tiñó de rojo a su alrededor. Y entonces, todo se volvió negro. No sentí mi cuerpo tocar la arena. No sentí el agua. Solo recuerdo el silencio. Era como si mi mente se hubiera paralizado. Sin miedo, sin dolor, solo quietud. Y en esa quietud, me vi a mí mismo. No en un sueño, no en mi imaginación. Vi mi propio cuerpo tendido inerte en la orilla. Vi gente corriendo, gritando, intentando reanimarme. Mi mejor amiga lloraba. Un paramédico me presionó el pecho. Mi mamá llegó presa del pánico, gritando mi nombre. Pero yo ya no estaba allí. Estaba por encima de todo, flotando. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió, toda la ira, el orgullo, la apatía. Sentí que se derretía como cera bajo el fuego. Podía verlo todo, pero ya no formaba parte de ese mundo. Estaba en otro lugar, entre el tiempo y la eternidad. Entonces oí una voz. No se parecía a ninguna voz que hubiera oído antes. No hablaba con palabras. Me recorrió como la luz a través del cristal. Decía mi nombre, Daniel. Me giré, al menos creo que lo hice, y apareció una figura hecha completamente de luz. No era áspera ni abrasadora, sino suave, como la luz del sol a través de la niebla matutina. La figura extendió la mano y sentí una paz abrumadora que me envolvía. Entonces todo se volvió blanco, y mi viaje comenzó de verdad. Si esta historia te llega ahora mismo, te pido de corazón, quédate conmigo. Esto no es un sueño. No es ficción. Lo que viví es real y cambió mi vida para siempre. Quizás, solo quizás, pueda cambiar la tuya también. Si este testimonio te llega, te invito a suscribirte a este canal para que no te pierdas lo que viene a continuación.
Comenta abajo si alguna vez has sentido que Dios intenta comunicarse contigo o si has visto algo inexplicable. Repasemos esto juntos. Ojalá pudiera decirte que flotar sobre mi cuerpo me sentí en paz todo el tiempo, pero la verdad es que fue aterrador. Imagina darte cuenta de repente de que eso que siempre has llamado, tú, tus brazos, tu voz, tu corazón, yacía inmóvil en la arena, y tú estabas en otro lugar. No sentía dolor, pero tampoco descansaba. Me sentía expuesta, como si lo más profundo de mí se estuviera revelando de maneras que ya no podía ocultar. Flotaba en el aire, observando a los paramédicos moverse rápidamente. Uno de ellos me bombeaba el pecho constantemente mientras otro sacaba un desfibrilador. La gente gritaba, presa del pánico. Oí a mi madre sollozar mientras corría hacia el lugar. Se arrodilló a mi lado, gritando mi nombre una y otra vez, pero no pude alcanzarla. Intenté hablar, gritar, pero no tenía boca. No tenía cuerpo, solo consciencia, presencia. Entonces noté algo detrás de mí. Una suave corriente, como un viento suave, empezó a impulsarme hacia arriba. Me giré y vi la misma figura brillante de antes, ahora mucho más cerca. El ser brillaba con una luz que no solo era visible, estaba vivo. Latía con emoción, paz, autoridad, compasión. Parecía un hombre, pero no era humano. Sus ojos eran como estrellas, profundos y serios. Cuando habló, su voz no llegó a mis oídos, me llenó el alma. Daniel, repitió, no tengas miedo. Estás a salvo. Quería creerle, pero no entendía qué pasaba. Estoy muerto, pensé, sin hablar, pero de alguna manera enviando la pregunta desde dentro. El ser asintió suavemente. Por un tiempo, sí. Pero tu viaje aún no ha terminado. Extendió su mano y sentí la misma paz que había experimentado antes. En cuanto la alcancé, fui arrastrada a través de un túnel de viento y color como nunca antes había visto. No era como volar. Era más bien como ser transportada rápida y suavemente, como el agua en un arroyo, pero hacia arriba, hacia algo infinito. Mientras avanzábamos, empecé a oír sonidos, ecos, canciones, susurros. No eran caóticos. Se superponían en armonía, voces cantando, rezando, llorando, regocijándose. De alguna manera, podía comprender cada emoción que se expresaba, aunque no reconocía el idioma. Era como si mi alma se hubiera sintonizado con algo superior. Me rodearon imágenes, no recuerdos, sino verdades. Vi momentos de mi vida, la vez que le mentí a mi mamá sobre faltar a la escuela, la pelea que tuve con mi hermana, la chica de la que me burlé en la secundaria porque rezaba antes de comer. Estas cosas no se mostraron para avergonzarme, sino para despertarme. Sentí tristeza, no porque me condenaran, sino porque finalmente comprendí el peso de cada palabra descuidada, de cada decisión egoísta. Incluso las cosas pequeñas tenían un significado. El ángel, porque eso era lo que me di cuenta que era, me observó en silencio mientras lloraba. Dijo que se llamaba L. Significaba, Dios es mi luz, y que le habían asignado acompañarme en lo que venía después. A medida que ascendíamos, la oscuridad de la tierra se desvanecía tras nosotros, reemplazada por un brillo cada vez más intenso. Pero no era solo visual, sentía que me acercaba al corazón de todo lo real, de todo lo eterno. El tiempo no existía aquí, no como lo conocemos. Se estiraba y se plegaba como olas. Y en ese espacio, comencé a sentir algo que nunca antes había sentido. Me conocían por completo. No solo por lo que había hecho, sino por quién era realmente. No había forma de esconderme en este lugar. Nada de fingir. Nada de intentar ser genial o duro. Todas las máscaras que había usado en la tierra, el resentimiento silencioso, el sarcasmo, la inseguridad, se desvanecieron como capas de polvo. Debajo de todo, solo era un niño. Un niño roto que no sabía que necesitaba sanar.
Llegamos a una especie de umbral. Ante mí se alzaban dos caminos. Uno ancho, agrietado y lleno de humo, que se adentraba en un valle de sombras movedizas, el otro, estrecho y pavimentado de luz, ascendía hacia un resplandor lejano que latía como un latido. Este es el camino que muchos eligen, dijo L, señalando el camino más ancho. Es fácil, cómodo, familiar, pero nos aleja de la presencia de Dios. Luego señaló el sendero más estrecho. Pocos eligen este camino. Es angosto. Exige rendición, pero conduce a la vida. Dudé. De repente, empecé a sentir algo detrás de mí, una atracción, una frialdad que subía sigilosamente desde los bordes de aquel ancho camino. Me giré y lo vislumbré, sombras deslizándose por las grietas, susurrando promesas que me sonaban tan familiares, placer, poder, libertad. Sentí náuseas. Di un paso hacia él. Quiero seguir la luz, dije, o pensé, ya no estaba seguro del significado de las palabras en ese lugar. Él asintió y empezó a caminar. Pero justo cuando me movía detrás de él, ocurrió algo inesperado. La luz que nos rodeaba cambió, y una voz, más fuerte y oscura, resonó en el espacio: él no pertenece aquí. El camino tembló bajo mis pies. Y entonces la oscuridad se abrió. El suelo bajo mis pies se agrietó, y antes de que pudiera reaccionar, caí rápidamente, sin control, en una oscuridad que lo envolvió todo. La mano de Eleyor desapareció de mi vista. El calor, la luz, la música, desaparecieron en un instante. No sabía si había cometido un error, si había girado demasiado pronto o si esto era parte del viaje. Solo conocía el descenso. No era como caer por el aire. Era como hundirme en algo vivo, pesado, denso, una presencia. Cuanto más caía, más frío sentía. No un frío físico, sino algo que me invadía el alma. No podía gritar. No podía chillar. Solo podía sentir el peso de todo lo malo que había hecho, apretándome como 1000 voces susurrando acusaciones. Entonces aterricé, o al menos detuve la caída. Al principio, no podía ver nada. La oscuridad era más que la ausencia de luz. Era una sustancia que se aferraba a mí, me envolvía. Podía sentirla moverse a través de mi espíritu desollado. Lentamente, aparecieron tenues resplandores en la distancia, rojos como brasas bajo la ceniza. Empecé a oír sonidos lejanos, gemidos de ballenas, el chirrido de algo metálico y antiguo. Un olor terrible invadió mi conciencia, azufre, podredumbre y humo. El aire era denso, como respirar tristeza. Entonces llegaron los gritos. No eran del tipo que se escucha en las películas. Eran profundos, primarios, interminables, gritos que cargaban con un tormento y un arrepentimiento tan intensos que me hacían sentir como si me estuvieran desgarrando las entrañas. Empezaron a surgir figuras en la penumbra, figuras retorcidas de personas. Algunos se agachaban en rincones, tapándose los oídos y los ojos. Otros vagaban en círculos, murmurando tonterías. Algunos miraban al frente como congelados en el tiempo, con la boca abierta por el horror. Intenté retroceder, pero no había suelo ni camino, solo sombras movedizas. Una de las almas se giró y me miró. Sus ojos estaban vacíos, pero llenos de algo indescriptible, un dolor indescriptible. ¿Por qué nadie me lo dijo?, preguntó. ¿Por qué nadie me advirtió que era real? Intenté responder, pero no me salía la voz. Entonces, otra voz resonó cerca, gritando a todos a la vez: creía en Dios. Iba a la iglesia. Di limosna a los pobres. ¿Por qué estoy aquí? Un trueno resonó en la oscuridad, y vi algo que nunca me abandonará. Había cientos de personas, cada una rodeada de espejos. Pero en lugar de mostrar sus rostros, los espejos mostraban momentos de sus vidas, momentos en que mintieron, engañaron, fingieron, se burlaron de la verdad. Algunos eran líderes de la iglesia que vivían una doble vida en secreto.
Otros eran personas influyentes que usaban el nombre de Dios para lucrarse. Otros jamás habían conocido a Dios. Pero a todos se les había mostrado la verdad, y todos la habían abandonado. No estaban aquí porque Dios los odiara. Esa fue la terrible revelación. Estaban aquí porque habían rechazado al único que podía salvarlos. Un hombre, con aspecto de pastor, cayó de rodillas ante el espejo. «Prediqué sermones», exclamó. Pero no lo creía. Les decía a todos que estaban bien. Nunca les advertí sobre esto. No pensé que estaría aquí. Los llantos se volvieron insoportables. Quería correr, escapar, despertar, pero no había escapatoria de aquel lugar. Ni con voluntad, ni con súplicas, ni con poder. Entonces comprendí lo que realmente es el infierno, no fuego ni cadenas, sino separación de la fuente de todo lo bueno. Es el alma recordando lo que pudo haber sido, pero eligiendo lo contrario para siempre. De repente, sentí algo detrás de mí, familiar y cálido. Una mano me tocó el hombro. Me giré y vi a Eleyor. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Si hubiera tenido un cuerpo, me habría desplomado. Me miró con tristeza, no con ira. «Esta no es tu casa», dijo en voz baja. «Pero te la mostramos para que entiendas la importancia de lo que está en juego». «¿Por qué yo?», susurré para mis adentros. «Porque otros te escucharán y porque el Señor es misericordioso». Miré hacia atrás una vez más. Había gente en ese lugar que no reconocía, pero sentía sus historias. No eran monstruos. Eran personas que ignoraron las señales, los llamados, las oportunidades de arrepentirse. Algunos creían que tenían tiempo. Otros creían que era solo un mito. Quería gritar, «Es real. Él es real. Aún hay tiempo». Pero mi voz no encajaba allí. Eleyor me acompañó. Al levantarnos, la oscuridad cayó tras nosotros, y delante de nosotros, la luz regresó. Pero ya no era el mismo. Algo dentro de mí se había roto. La arrogancia que una vez albergué había desaparecido, porque ahora sabía que el infierno no es tanto un castigo como la consecuencia de rechazar la única cura. La cura es Jesús, y sin él, no hay escapatoria. Mientras las sombras de aquel terrible lugar se desvanecían tras mí, aún podía oír los gritos. Resonaban en mi memoria como un trueno tras una tormenta. Mi espíritu temblaba, no de miedo esta vez, sino de una especie de desolación que solo la verdad puede causar. Había visto el infierno, no la versión de dibujos animados ni el concepto sobre el que la gente discute, sino el verdadero, y jamás lo olvidaría. Eleyor me abrazó mientras nos levantábamos, su presencia como un escudo entre la oscuridad y yo. No habló durante un buen rato. Había un silencio entre nosotros que no era vacío. Era reverente, cargado de significado. Había presenciado algo eterno, y ahora me preparaba para conocer a alguien aún más grande. Lentamente, la atmósfera cambió. El frío se desvaneció. El aire a nuestro alrededor comenzó a brillar con calidez. Los colores florecieron, suaves y brillantes, como el amanecer, pero vivos. La música regresó, solo que ahora era más clara, más rica, no por los instrumentos, sino por la luz misma. Estaba entrando en algo sagrado. Delante de nosotros, lo vi, una gran llanura que se extendía hasta el infinito, pavimentada con oro que latía con luz bajo nuestros pies. Árboles como ningún otro en la tierra se erguían altos a lo largo de las colinas, hojas de un verde radiante, troncos como cristal viviente. Ríos de luz líquida fluían por los valles, cantando al moverse. Pero todo, los colores, los sonidos, la belleza, se desvaneció en el fondo cuando vi la fuente de todo, la luz. No era un sol ni una estrella. Era una persona. Él estaba en el centro de todo, pero trascendía el espacio y el tiempo. Su manto era blanco, pero no blanco como la nieve o las nubes, sino blanco como la santidad misma.
Sus ojos se encontraron con los míos a lo lejos, y al hacerlo, caí rendido, no de miedo, sino de asombro, porque sabía con todo mi ser que estaba ante Jesús. No necesitaba presentarse. Nunca lo había visto antes, pero lo reconocí más profundamente que a nadie. Su rostro reflejaba tristeza y alegría, justicia y misericordia. Era el juez y el cordero, el rey y el pastor. Caminó hacia mí, y cada paso que daba enviaba ondas en el aire como música. Al acercarse, quise esconderme. Toda la vergüenza de mi vida me invadió, las mentiras, la arrogancia, la apatía. Caí de rodillas, temblando, sin poder hablar. Pero entonces se agachó y me tocó. No fue un gesto de poder. Era amor, un amor puro y ardiente. Daniel, dijo, mi nombre, al salir de sus labios, fue como un viento sanador, has visto el lugar de la separación. Ahora te mostraré el lugar de la promesa. Lo miré a la cara, ¿cómo describirlo? Era como el abrazo de cada padre, el consuelo de cada madre, cada momento de paz que siempre había anhelado, todo a la vez. Pero sobre todo, era sagrado. Él era sagrado. Las lágrimas brotaban de mí, aunque no tenía cuerpo. Mi alma lloraba en su presencia, no por miedo, sino porque no merecía estar allí. Y aún así, me recibió de todos modos. No lo entiendo, dije finalmente. ¿Por qué yo? Jesús no me respondió con un sermón. No me regañó ni me explicó teología. Simplemente dijo, «¿Por qué te amo?» Esa frase me destrozó. Había escuchado esas palabras antes de crecer, pero nunca las había creído realmente, no de esta manera, no de una manera que hiciera derrumbarse cada muro de mi corazón. Me levantó. Su toque me dio fuerza. Hay más que ver, dijo. Porque deben regresar. No todos están listos. No todos escucharán, pero algunos sí. El enemigo susurra mentiras, y ellos las creen. No sabía qué decir. Mi mundo se desmoronaba, y aún así, esto era solo el principio. La visión cambió de nuevo. Ya no estaba en la ciudad, ni en un escenario, ni en un estudio de grabación. De repente, me encontraba flotando sobre una isla. Al principio, fue impresionante, playas de arena blanca, aguas cristalinas, elegantes villas, palmeras meciéndose con la cálida brisa. Parecía el paraíso. Pero en cuanto miré más de cerca, lo sentí. El aire que rodeaba aquel lugar no transmitía paz, gritaba, no en sonido, sino en espíritu. Podía sentir el dolor impregnado en la tierra, como sangre lavada pero jamás olvidada. Bajo la belleza había algo indescriptiblemente oscuro, algo maligno. Jesús estaba a mi lado. No pregunté dónde estábamos, lo sabía. El nombre me llegó al corazón como una piedra, Epstein. Esta era esa isla. Pero lo que Jesús me mostró no era la versión que se escucha en las noticias o se ve en los artículos. No eran solo crímenes y escándalos. Era la verdad espiritual que subyacía a todo. Vi gente llegar en jets privados y yates, hombres y mujeres vestidos de lujo, riendo, bebiendo, sonriendo para las fotos. Sus nombres eran conocidos. Algunos habían ganado premios. Algunos habían escrito leyes. Algunos habían liderado naciones. Pero en este lugar, su poder no se usó para el bien, sino para algo terrible. Jesús me protegió de lo peor. No me dejó verlo todo, pero sí sentirlo, las víctimas, su miedo, su aislamiento, su dolor. Sentí la desesperación de los niños privados de su seguridad. Sentí el vacío en los corazones de quienes una vez conocieron el amor, ahora endurecido por los rituales y el secreto. Quería darme la vuelta, susurré, cerrar los ojos. Pero no pude. Este lugar no se trata solo de pecado, dijo Jesús. Se trata de sacrificio. Al principio no lo entendí. Lo miré con el corazón dolido.
Entonces dijo algo que me destrozó: en las más altas esferas de la fama y el poder, el enemigo exige más que palabras. Exige inocencia. Temblaba, no por miedo a mí, sino por todos los que no tenían voz. Me mostró a una joven, no mayor que yo cuando morí. La habían traído a la isla con promesas de oportunidades, una vida mejor, éxito. Sonrió al principio, luego desapareció. Vi cómo, en este reino, la inocencia no estaba protegida, sino consumida. Profanan lo que es puro, dijo Jesús, para obtener más control, más influencia, más favor de la oscuridad a la que sirven. Mi espíritu retrocedió. ¿Pero por qué?, pregunté entre lágrimas. Porque el enemigo los engaña, respondió. Promete poder a cambio de silencio. Promete un legado a cambio de obediencia. Promete la eternidad si tan solo entregan su luz. Entonces vi algo aún más aterrador: estos actos no eran aislados. No eran culpa de un solo hombre. No se trataba solo de Epstein. Se trataba de un sistema, una red de oscuridad, un mercado. Se compraban y vendían almas, no con dinero, sino con influencia, con miedo y con silencio. Vi a celebridades que nunca habían pisado la isla, pero que sabían, y no dijeron nada. Guardaron silencio para proteger sus carreras, su marca, su imagen. Y cada vez que apartaban la mirada, otra amenaza de oscuridad los envolvía. El precio del silencio es la esclavitud, dijo Jesús. Y el precio de la verdad es todo lo que temen perder. Entonces me dejó ver el efecto dominó. Vi cómo esta oscuridad no se quedó en esa isla, se filtró en canciones, películas, anuncios, comedia y redes sociales. Se vistió de glamour, diversión y empoderamiento, pero era veneno. Y el veneno estaba en todas partes. Vi a niños viendo vídeos en tabletas, absorbiendo mentiras sin darse cuenta. Vi a adolescentes publicando selfies, implorando aprobación, sin comprender el espíritu de la cultura que imitaban. Me vi a mí mismo. Vi cómo una vez envidié a las mismas personas que estaban siendo utilizadas como marionetas de la oscuridad. Ni siquiera lo saben, susurré. Algunos lo hacen, dijo Jesús. Algunos lo eligen. Otros son ciegos. Pero el efecto es el mismo. Se me saltaron las lágrimas, no solo por las víctimas, sino por el mundo, por los ciegos, por los millones que no tenían ni idea de lo que moldeaba sus mentes, sus corazones, sus hijos. Me volví hacia él, destrozada. ¿Hay alguna esperanza? Me miró con una mirada intensa de amor. Siempre hay esperanza. Esto es solo la mitad del camino de Emily. Suscríbete a este canal y deja un comentario a continuación. Nunca se sabe quién podría necesitar saber lo que viene a continuación. Después de la visión de la isla, pensé que no podía empeorar. Sentía un gran pesar. Sentía que ya había visto demasiado, pero Jesús no había terminado. Se volvió hacia mí con los ojos llenos de una tristeza que aún no comprendía. Esta oscuridad no se queda en lugares ocultos, dijo con dulzura. Se mueve. Se extiende. Y llega hasta los corazones más comunes. El mundo empezó a cambiar de nuevo, como una cortina que se descorría. De repente, estaba en una habitación familiar, no era la mía, pero estaba cerca. Un niño estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, con la mirada fija en una pantalla. Una tableta brillaba en sus manos. Me acerqué, con la respiración entrecortada. Era Mike, mi hermano pequeño, viendo un vídeo de uno de esos influencers a los que seguía, montones de dinero, coches rápidos, pelo perfecto, arrogancia con un toque de humor. Siempre lo había descartado como algo inofensivo, solo entretenimiento. Pero Jesús me mostró algo diferente. Desde la pantalla, un tenue vapor gris se extendía, tenue, casi invisible. Se extendía como humo y lentamente se enroscaba alrededor del pecho de Mike, un hilo. No lo asfixiaba, todavía no. Pero estaba allí.
¿Qué es eso?, susurré. Es una semilla, respondió Jesús. Una semilla de descontento, un susurro que dice que tu vida no te basta. No eres suficiente. Necesitas más. Debes ser más. Sentí un profundo dolor en el pecho. Mike solo tenía 9 años y ya le estaban contando la mentira. Entonces vi a otros, chicas jóvenes comparando sus cuerpos con modelos retocadas. Chicos intentando hacérselos duros porque la música les decía que los hombres de verdad nunca lloran. Familias sentadas juntas, pero con corazones abismales, cada una hipnotizada por una pantalla. El mensaje estaba por todas partes: eres lo que aparentas, eres lo que posees, eres la forma en que la gente se fija en ti. Vi cómo esa mentira también me había moldeado. Recordé noches revisando mi muro, preguntándome por qué no era tan guapa, tan popular, tan perfecta. Recordé publicar cosas que ni siquiera me importaban solo para ser vista, solo para importar, y vi el hilo en mi propio pecho, donde había estado durante años. Miré a Jesús. ¿Por qué no lo vi antes? Porque el enemigo es astuto, dijo. No destruye con explosiones. Se erosiona con influencia. No necesita arrastrar a la gente a la oscuridad. Solo necesita apartar la vista de la luz. Sus palabras impactaron profundamente. De repente, lo vi, el patrón. La música que antes cantaba al amor ahora glorificaba el caos. Las películas que antes elevaban las almas ahora las adormecían. Los mensajes de identidad, antes arraigados en la dignidad, ahora estaban secuestrados por la confusión. Incluso el humor había cambiado, la crueldad se convertía en entretenimiento. ¿Quién lo controla?, pregunté. ¿Quién lo hace llegar hasta aquí? Jesús no señaló a una sola persona ni mencionó nombres. En cambio, me mostró un sistema, un flujo, una corriente subyacente a la sociedad. No era un solo hombre, ni un solo estudio, ni una sola aplicación. Era espiritual, una ola de engaño que cabalgaba sobre la cultura, alejando a la gente de la verdad con mentiras edulcoradas. Ni siquiera saben que los están utilizando, murmuré. Algunos sí, dijo en voz baja. Pero la mayoría son niños ciegos y perdidos que persiguen luces que los llevan a las sombras. Entonces me mostró a una chica, una cantante a la que había seguido durante años. Una vez cantó sobre la esperanza y la sanación, pero su nueva música se sentía fría, más oscura, más distante. Jesús me dejó ver lo que sucedía tras bambalinas. Ella había querido hablar de la luz, pero le dijeron que no se vendería. Había querido descansar, pero le dijeron que el agotamiento era el precio de la fama. Había querido alejarse, pero temía que la máquina que la construyó pudiera fácilmente enterrarla. Aún tiene una opción, susurró Jesús. Todos la tienen, pero el miedo esclaviza a muchos. Luego me miró. ¿Y tú también? No lo entendí. Cada vez que abres tu corazón, eliges. Cada desplazamiento, cada clic, cada voz que dejas que hable a tu alma, no eres solo un consumidor. Eres un guardián. El peso de aquello me golpeó fuerte. Creía que era inofensiva, solo una chica, que solo observaba, solo seguía. Pero estaba participando. Estaba de acuerdo con lo que consumía. ¿Qué debo hacer?, pregunté. Sus ojos reflejaban ese mismo amor intenso. Cuida tu corazón. Lo que entra se convierte en lo que sale. Hizo una pausa y añadió, y reza. No solo por ti, sino por los que están perdidos. Sus cadenas no son inquebrantables, pero necesitan que alguien los vea, que luche por ellos, que los ame y los devuelva a la luz. Las lágrimas me rodaron por la cara al pensar en todos los nombres que había elogiado en redes sociales, todas las voces que había elevado, todas las mentiras que, sin saberlo, había contribuido a difundir. Y pensé en Mike, que seguía observando, aún inconsciente. Me sequé los ojos. Quiero elegir mejor. Jesús sonrió y la luz volvió a latir a nuestro alrededor, suave,
purificadora, viva. Entonces dijo, hay más que necesito mostrarles. Y por ellos, tu voz debe hablar. ¿Me creerán?, pregunté. Algunos sí, otros no, respondió, pero la verdad no se mide por quien la acepta. Simplemente es. Empezó a caminar de nuevo y lo seguí. Mientras avanzábamos, vi a otros a lo lejos, figuras vestidas de blanco, cantando, bailando y regocijándose. No eran fantasmas ni ángeles, eran personas, personas reales. Algunos parecían jóvenes, otros mayores, pero todos irradiaban alegría. Sentí sus historias, historias de dolor y pérdida, de fe y perseverancia. Algunos habían sufrido terriblemente en la tierra, pero aquí todo el dolor había desaparecido. Esta es la promesa que hice desde el principio, dijo Jesús. Quienes me aman, confían en mí y me siguen tendrán vida eterna. El cielo se abrió, revelando una ciudad de luz, Jerusalén, pero diferente a cualquier ciudad de la tierra. Se cernía sobre ella, reluciente de oro y piedras preciosas, rodeada de muros de gloria y puertas que nunca se cerraban. Esta es la nueva Jerusalén, susurró. Y un día descenderá sobre una tierra renovada. Mi espíritu anhelaba quedarse. Cada parte de mí quería quedarse en ese lugar para siempre. Estaba en casa. Pertenecía. Por primera vez en mi vida, no tenía miedo. Pero entonces Jesús se volvió hacia mí y su mirada se tornó seria. Debes ver lo que viene. Sentí un temblor debajo de nosotros, y en un instante el calor se desvaneció. Volvió a extender la mano, y supe que estaba a punto de mostrarme el futuro. Cuando me tapó los ojos con la mano y la retiró, todo a nuestro alrededor había cambiado. Ya no estábamos en el cielo. Ahora flotábamos sobre la tierra, mi hogar, pero se veía diferente, más tenue, como si la luz de la verdad se hubiera apagado. Jesús estaba a mi lado mientras flotábamos sobre el océano Atlántico, contemplando la costa de Florida. Entonces lo vi en el mar, a pocos kilómetros de la orilla, extrañas luces surgiendo de debajo del agua. Al principio eran tenues, pero luego se tornaron doradas como fuego fundido, ascendiendo en espiral. La gente se reunió en las playas, señalando al cielo. Algunos tomaron fotos, otros observaron en silencio. Entonces se escuchó un sonido, bajo, profundo, metálico. Una explosión como una trompeta mezclada con un trueno. El cielo se abrió sobre el agua. Columnas de fuego surgieron del mar, girando en el aire como remolinos de llamas. La gente gritó y corrió, pero otros se quedaron paralizados, inmóviles. Me vi entre ellos. Recordé ese momento. Había estado allí. Ese era el día en que morí, el día en que dejé mi cuerpo. Pero Jesús no había terminado. Señaló al cielo, y vi extrañas nubes formándose, con forma de tubos y túneles, girando lentamente. Entonces se oyó otro sonido de trompeta, más fuerte que antes, resonando por toda la tierra. De repente, me transporté a otro lugar, Nueva York. Observé a la gente caminar por las aceras concurridas, ajena a las señales celestiales. Un grupo estaba en Times Square, contemplando una luz rojo sangre que se extendía por el cielo. Alguien gritó, es solo contaminación. Pero otros susurraron, es una señal. Luego vi una iglesia. Dentro, la gente cantaba. Pero Jesús parecía entristecido. Con los labios me adoran, dijo, pero su corazón está lejos de mí. Luego me mostró Washington, D.C. Sobre el monumento a Washington flotaba una enorme figura de luz, un ángel con un pergamino, pero nadie levantó la vista. Los políticos pronunciaban discursos. La multitud vitoreaba. Nadie vio la advertencia sobre ellos. El ángel rompió a llorar. Jesús susurró, he enviado señales por toda esta tierra, por el cielo, el mar y el espíritu, pero pocos han escuchado. Regresamos a Florida. Esta vez, el panorama era más sombrío.
Un huracán se dirigía hacia la costa, pero no era una tormenta cualquiera. En su interior, vi rostros desencajados y llorando. El cielo se tornó de un rojo nauseabundo, y la lluvia caía como sangre, literalmente sangre. La gente gritaba, ¿qué está pasando? ¿Qué hemos hecho? Vi hospitales llenos de heridos. Incendios arrasaban barrios. En medio de todo, vi a una niña arrodillada en una esquina, rezando en voz alta, Jesús, perdónanos. Por favor, perdónanos. Y en el momento en que pronunció esas palabras, vi una luz descender del cielo, suave pero poderosa. Se posó sobre ella como una cúpula. Otros comenzaron a unirse a ella. Uno a uno, la gente de todo el estado comenzó a arrodillarse. Jesús se volvió hacia mí y me dijo, no es mi deseo destruir, sino despertar. No me deleito en el sufrimiento, sino que usaré lo que estremece la tierra para conmover el corazón. Entonces me mostró algo que jamás olvidaré, un gran mapa de Estados Unidos apareció ante nosotros. Las luces comenzaron a parpadear por todo el país, primero en pequeños pueblos, luego en las grandes ciudades. No eran luces de destrucción. Eran luces de arrepentimiento. Vi a ancianos en sillas de ruedas alzando las manos en señal de adoración. Vi a adolescentes de pandillas arrojando sus armas y abrazándose. Vi gente arrodillada en supermercados, parques, iglesias e incluso prisiones. Fue un avivamiento, no de esos con predicadores famosos y luces destellantes, sino de arrepentimiento auténtico y puro. Entonces vi una visión de un niño de pie ante un micrófono, con lágrimas corriendo por su rostro mientras contaba su historia a miles de personas. Habló de Jesús. Les dijo que el infierno era real, que el cielo era real, que el tiempo era corto, que Jesús regresaría. Me di cuenta de que el niño era yo. Jesús se volvió hacia mí y me dijo, por eso te mostré el fuego, el diluvio, las señales. Debes hablar, Daniel. No esperes. No temas. No todos escucharán, pero algunos sí. Y morí por ellos. Lloré. No me sentí digno. No me sentí listo. Pero Jesús puso su mano sobre mi hombro y dijo, no estás solo. Mientras hablaba, vi la cruz en lo alto, sobre la nación, brillando como un estandarte en la noche. Y debajo, la gente se reunía, con los brazos en alto, llorando en adoración. Entonces Jesús dijo, nunca lo olvidaré. Vengo pronto. Si esta parte de la historia te ha conmovido, te animo a que la tomes en serio. Estas visiones no son entretenimiento, sino advertencias envueltas en misericordia. Suscríbete a este canal si quieres escuchar el resto de lo que Jesús me mostró. Deja un comentario abajo si alguna vez has sentido algo conmovedor en tu espíritu. No estamos solos. Él nos llama antes de que sea demasiado tarde. Después de que Jesús me mostró las visiones de lo que se avecinaba en Florida y Estados Unidos, sentí que mi alma se sentía atraída en todas direcciones, tristeza por los ciegos, esperanza por los que despertaban y asombro por haber podido ver algo de aquello. Quería derrumbarme, esconderme, clamar por el mundo. Pero Jesús no me dejó caer. Me miró a los ojos y dijo, hay más. Entonces, con un gesto de su mano, las visiones de la tierra se desvanecieron. El cielo se desplegó como una cortina, y algo más glorioso de lo que las palabras pueden describir se abrió ante nosotros, o entramos en un reino que ninguna mente humana podría comprender por completo. No era solo un lugar, era presencia, luz que no solo brillaba, sino que cantaba, aire que latía con verdad, espacio que estaba vivo. Había entrado en la sala del trono celestial. Nos encontrábamos en una gran plataforma de oro transparente, como el cristal. Debajo fluían ríos de agua viva, resplandeciente de poder y pureza. Sobre mí se alzaban columnas de luz, y dentro de ellas había figuras, seres angelicales como ningún otro que hubiera imaginado. Algunos tenían alas que brillaban como la aurora boreal. Nos quedamos juntos en la luz, pero algo en la atmósfera cambió,
No más oscuro, no más frío, sino más pesado, como si la siguiente parte del viaje requiriera un tipo de coraje más profundo. Jesús me miró con ojos firmes, con conocimiento. Hay una cosa más que debes ver antes de regresar, dijo. ¿Volver? Pregunté en voz baja. No respondió de inmediato. En cambio, abrió algo, no una puerta ni una cortina, sino una capa de realidad, como si retirara la superficie del mundo para revelar la guerra que se escondía bajo ella. Y lo que vi fue un campo de batalla, no con armas ni explosiones, sino con imágenes, voces y decisiones. Estaba en todas partes, en teléfonos, escenarios, aulas, salas de estar. Una guerra no por tierras ni dinero, sino por almas. Jesús señaló una enorme valla publicitaria digital que brillaba con anuncios. Vi a un cantante popular posando provocativamente junto a unas palabras que no decían nada, pero que lo vendían todo. Junto a eso, un tráiler de película lleno de crueldad y confusión idealizadas, que terminaba con risas, como si dijera que nada importaba. Entonces, una red social pasó frente a mí, una chica llorando por su cuerpo, un chico gritándole a la cámara para conseguir me gusta, otra persona renunciando a sus valores solo para conseguir un seguidor más. Todo ruido. Ruido interminable. Pero debajo del ruido había algo más, un susurro, una mentira, una sola frase entrelazada en cada publicación, cada letra, cada imagen, tú eres tu propio Dios. Fue entonces cuando Jesús me habló, no solo a mí, sino a lo más profundo de mi ser. Esta es la mentira más antigua, dijo. La que derribó ángeles. La que destruyó el jardín. La mentira que dice que puedes definir el bien y el mal sin mí. Su voz no estaba enojada, estaba quebrada, no por debilidad, sino por dolor. Adoran la fama. Adoran la belleza. Se adoran a sí mismos. Pero estos ídolos no pueden salvar. No pueden amar. Solo toman y toman y toman hasta que no queda nada. Volví a ver a la gente, a los influencers, a los artistas, a los políticos. Algunos sabían que engañaban, otros se engañaban a sí mismos. Pero todos tenían algo en común, tenían miedo, miedo de perder la atención, miedo de desvanecerse en la irrelevancia, miedo de la verdad. ¿Pueden salvarse?, pregunté. Jesús se volvió hacia mí. Lo que vi en sus ojos me dejó atónito, era compasión. Nadie está más allá de la redención, dijo. Pero el camino es estrecho. Deben arrepentirse. Deben estar dispuestos a perder todo lo que el mundo les ha dado, fama, poder, control. Hizo una pausa, y sentí el peso de sus palabras. Deben estar dispuestos a decir la verdad sobre la oscuridad a la que una vez sirvieron. Me imaginé lo que eso le costaría a alguien, su reputación, su plataforma, sus ingresos, su seguridad. Es un camino difícil, añadió, y muy pocos lo eligen. Pero es el único camino hacia la libertad. Entonces me mostró una visión, una mujer, una celebridad mundial. En la visión, estaba de pie en un escenario, no actuando, sino hablando. Las lágrimas corrían por su rostro mientras confesaba. Dijo la verdad. Lo expuso todo, y el mundo se volvió contra ella. Lo perdió todo. Pero algo increíble ocurrió, una luz irrumpió en la oscuridad. Emanó de ella, no como focos, sino como el amanecer. Y entre la multitud, otros comenzaron a ponerse de pie. Algunos lloraron, otros aplaudieron, otros cayeron de rodillas. Su valentía dio origen al despertar. Ella eligió la verdad, susurró Jesús. Y la verdad liberó a otros. Mi corazón latía con fuerza. Entonces me mostró lo opuesto, otra figura, poderosa, silenciosa, reticente. Se aferraban a las mentiras. Protegían la imagen. Sacrificaron a otros para mantener ocultos sus secretos, y su alma se marchitó. Aparté la mirada, temblando. ¿Cómo lo detenemos?, pregunté. Jesús respondió, no con un plan,
sino con un llamado. Vive en la verdad. Vive. Protege a los inocentes. Ora por los perdidos. Y nunca olvides, tus decisiones resuenan en la eternidad. Señaló de nuevo hacia la tierra. Cuida tus corazones. Cuida tus hogares. Tus pantallas son ventanas, elige lo que dejas entrar. Y entonces dijo algo que nunca olvidaré, no basta con odiar la oscuridad. Hay que brillar. Su voz resonó como una campana en mi alma. Este no era solo un mensaje para famosos, era para todos. La guerra espiritual no estaba en una isla lejana. Estaba en nuestras salas, en nuestros teléfonos, en nuestras mentes. Y si no la combatíamos con la verdad, nos ahogaríamos en mentiras. Jesús me miró con serena intensidad. Serás luz. No tengas miedo. Yo estoy contigo. Creí haber visto lo peor, los contratos, la corrupción, la isla, la cultura envenenada. Pero entonces Jesús dijo, hay un lugar más a donde debo llevarte. La luz que nos rodeaba se atenuó, no desapareció, sino que se protegió. Sentí su presencia envolviéndome como una barrera. Me sostenía no con sus brazos, sino con una fuerza superior a la gravedad. No quería ir a donde íbamos, pero confiaba en él. Y entonces descendimos, no en el espacio, sino en espíritu. El aire cambió. No hacía calor, todavía no. Pero era pesado. Cada respiración era como respirar a través del cemento húmedo. No había color ni sonido, solo sombras y el eco de algo antiguo, algo roto. Entonces los oí, al principio no eran gritos, sino susurros, miles, algunos llorando, otros acusando, algunos murmurando mentiras tan rápido que daban vueltas. Y luego silencio. Un silencio que no era paz, era abandono, la ausencia de la presencia de Dios. Y eso, más que el fuego o el dolor, es lo que lo convertía en un infierno. Jesús me mantuvo cerca. Sabía que estaba protegida, pero aún podía sentir lo que nos rodeaba. Entramos en un espacio, no lo llamaré habitación porque no tenía paredes, solo un vasto vacío lleno de almas. No las torturaban las llamas, las torturaba el recuerdo. Cada alma repasaba su vida a cada instante. Rechazaron la verdad, ignoraron el amor, prefirieron el yo a la entrega. Algunos gritaron de rabia a Dios. Algunos negaron siquiera estar en el infierno. Otros lloraron y suplicaron otra oportunidad. Pero el tiempo en este lugar ya no avanzaba. Simplemente era. Vi a personas que jamás habría imaginado, algunas que alguna vez fueron admiradas, otras que predicaron la justicia con la boca, pero nunca conocieron a Jesús de verdad en su corazón, algunas que cambiaron el amor por el control, otras que creían que la verdad no existía. Y lo peor de todo, algunas que nunca creyeron que nada de eso importara. Una persona me miró fijamente. No habló, pero escuché sus pensamientos como una ola rompiendo en mi mente. Diles. Diles que esto es real. Jesús lloró, no en voz alta, no con temblores. Sus lágrimas eran silenciosas. Eternas. Estas no son almas que condené, dijo. Son almas que me rechazaron una y otra vez. Temblé. ¿Y qué hay de las segundas oportunidades?, pregunté, sabiendo ya la respuesta. Cada día de su vida era una segunda oportunidad, dijo. Mi misericordia los persiguió. Mi voz los llamó a través de los atardeceres, a través de los desconocidos, a través del dolor, a través de la belleza, a través de cada respiración. Y aún así, eligieron la distancia. Eligieron la separación, y ahora esa elección se ha vuelto permanente. Pero fueron engañados, susurré. Sí, respondió. Pero la verdad siempre estuvo disponible para quienes la deseaban. Incluso una semilla de mostaza de fe podría haber abierto la puerta. Entonces vi algo aún más aterrador, almas que una vez conocieron la verdad, que predicaron, cantaron, escribieron y crearon en nombre de Dios.
Pero con el tiempo, cambiaron la intimidad por la imagen. Adoraron plataformas en lugar de presencia. Comenzaron a usar el nombre de Dios, pero no su corazón. Se olvidaron de mí, dijo Jesús, y nunca regresaron. Pregunté, ¿es esto lo que quisiste decir con muerte espiritual? Él asintió. No es un castigo. Es el resultado natural de un alma que dice, no te quiero, y honro esa decisión porque soy amor. Eso me impactó más que cualquier otra cosa. Él no los envió aquí. Caminaron paso a paso, mentira tras mentira, excusa tras excusa. Y luego sellaron la puerta tras ellos. Quería gritar, correr, hacer algo. Pero Jesús me dijo, Emily, no puedes salvarlos, pero sí puedes advertirles. Empezamos a ascender de nuevo. La luz regresó. El dolor en mi pecho permaneció, pero ahora se le unía algo más, fuego, no un fuego de ira, sino de propósito. Me volví hacia él mientras las sombras se desvanecían tras nosotros. ¿Cómo les advierto? Viviendo, dijo, diciendo la verdad, mostrándoles la diferencia entre la sombra y la luz. ¿Pero me creerán?, pregunté. Algunos no lo harán, dijo. Algunos se burlarán de ti, otros intentarán silenciarte, pero algunos te escucharán. Y para ellos, la verdad lo cambiará todo. Hizo una pausa. Nunca debes olvidar lo que viste aquí, ni la oscuridad, ni el dolor, ni la pérdida. Porque cuando hablas con amor y urgencia, lo sentirán. Y entendí algo vital, no decimos la verdad porque seamos mejores. La decimos porque hemos visto, porque hemos estado donde las mentiras nos llevan, y porque el amor advierte, incluso cuando duele. Nos elevamos de nuevo a la calidez de su presencia. El dolor que sentía al presenciar el infierno se aferraba a mí como la niebla, pero su amor ahuyentó el frío. Me aferré a él, sin brazos ni cuerpo, pero con cada parte de lo que ahora sabía que era mi verdadero yo, mi alma. Jesús estaba frente a mí, brillando con una paz que de alguna manera contenía tanto tristeza como alegría, una fortaleza tranquila, un amor perfecto, y pude sentir que el momento se acercaba. No quiero volver, susurré, aunque mi boca no se movió. Me miró con dulzura. Lo sé. Quiero quedarme aquí contigo, bajo esta luz. ChatGPT dijo. Entonces la luz explotó a mi alrededor y fui arrastrado hacia atrás rápidamente, como si me hubieran succionado a través del espacio. Sentí mi espíritu impactar contra mi cuerpo con fuerza. Dolor, aire, voces. Jadeé, ahogándome mientras los paramédicos gritaban, «¡Ha vuelto! Está respirando». Parpadeé bajo la luz cegadora del sol. Estaba tumbado en la arena, empapado y temblando. Mi madre sollozaba, sosteniéndome la mano. Intenté hablar, pero no pude. Pero en mi espíritu, lo escuché una última vez, habla ahora. Los días después de mi regreso fueron un caos. Los médicos me hicieron pruebas, lo calificaron de recuperación milagrosa, dijeron que había estado inconsciente solo unos minutos, pero que había regresado sin daño cerebral. Mi mamá me abrazaba todas las noches como cuando tenía 5 años. No me soltó durante días. Mi padre, normalmente tranquilo y fuerte, estaba a los pies de mi cama con lágrimas en los ojos. Pero no sabían lo que había visto. Todavía no. Cuando por fin encontré la fuerza para hablar, las palabras me brotaron como un torrente. Les conté todo sobre la luz, la voz, el ángel y Dios, las visiones del infierno, la belleza del cielo y el rostro de Jesús. Mis padres no me interrumpieron. Simplemente escucharon, atónitos. Mi madre lloró. Mi padre se tapó la boca con incredulidad. Luego les hablé del libro de la vida y que Dios me había llamado para hablar. ¿Quién escucharía a un niño?, le pregunté a mi mamá esa noche. Me tomó la mano y dijo, si viene de Dios, la gente escuchará. Necesitan oír esto. Nosotros necesitábamos oír esto.
Al principio, no sabía cómo empezar. No era predicador. No conocía bien la Biblia. Ni siquiera había creído 2 semanas antes. Pero algo dentro de mí había cambiado. Lo sentía cada mañana al abrir los ojos, un ardor en el pecho. Una misión, un mensaje que no me dejaba descansar hasta compartirlo. Así lo hice. Empezó con algo pequeño. Pedí hablar en un grupo de jóvenes de nuestro pueblo. El pastor dudaba, pero después de conocerme, me concedió 5 minutos. Esa noche, me presenté ante 30 adolescentes, temblando. Se me quebró la voz. Me sudaban las palmas de las manos. Pero les conté mi historia. Les dije que el infierno era real, pero también lo era la misericordia. Les dije que Jesús no era solo una idea, era una persona, un Salvador, y que me había mostrado un futuro que no podíamos ignorar. Para cuando terminé, la sala quedó en silencio. Entonces, una chica rompió a llorar. Otro chico cayó de rodillas. En cuestión de minutos, toda la sala estaba orando, arrepintiéndose, clamando por Jesús. Ese fue el comienzo. Se corrió la voz. Más iglesias me invitaron. Las escuelas me contactaron. Luego vinieron los podcasts. Finalmente, una radio cristiana local me preguntó si podían entrevistarme. Acepté. Fue durante la entrevista que alguien sugirió, Daniel, deberías subir esto a YouTube. La gente necesita escucharlo. Al principio, dudé. ¿A quién le importaría lo que dijera un adolescente? Pero entonces recordé lo que Jesús me mostró, el chico solo en su habitación, escuchando la historia que lo salvó. Ese vídeo no era para todos. Era para él, para ella, para los que estaban al borde del abismo. Así que lo grabé, un solo vídeo, solo yo sentada en mi habitación, contando la verdad que viví. Sin fondo sofisticado, sin música, solo el testimonio de un alma que murió y vio lo eterno. Hice clic en subir y oré. En cuestión de días, el vídeo se volvió viral, no por la fama ni la publicidad, sino por la sed. Miles lo vieron. Cientos comentaron. Personas de todo el país enviaron mensajes, nunca lo había creído hasta ahora. Estuve a punto de quitarme la vida. Entonces vi tu historia. Dios usó esto para despertarme. Algunos se burlaron de mí, me llamaron delirante, dijeron que buscaba atención, pero no me importó porque sabía la verdad. Cada vez que hablaba, sentía a Jesús conmigo. Cada vez que contaba la historia, era como si estuviera ahí mismo susurrándome, sigue adelante. Las iglesias comenzaron a celebrar noches de avivamiento, mostrando mi vídeo e invitando a la gente a participar. No era ningún héroe. Solo era un niño que había vislumbrado la realidad y al que se le había dicho que hablara. Y no podía parar. Incluso cuando me sentía cansado, incluso cuando quería volver a ser un niño normal, seguía adelante porque había visto el fuego. Había oído la trompeta. Y sabía que vendría pronto. Ha pasado más de 1 año desde que morí en aquella playa de Florida. Mi cuerpo resucitó, pero mi alma regresó con algo eterno. Ya no veo la vida de la misma manera, no después de lo que he presenciado. Cada mañana me despierto y recuerdo el trono celestial. Recuerdo los rostros de los atormentados. Recuerdo el canto de los ángeles y la tristeza en los ojos de Jesús al hablar de quienes aún lo rechazan. Ahora camino entre la gente y me pregunto, ¿saben lo que está en juego? Veo las noticias, desastres, odio, confusión, y recuerdo las visiones que Jesús me mostró. Algunas señales ya han comenzado. Otras aún están por venir. Pero las advertencias no fueron dadas para asustarnos. Fueron dadas para despertarnos. Jesús no me mostró el fuego y el juicio para asustarme, me lo mostró porque aún ama a este mundo. Me lo mostró porque aún quiere salvar. Cada palabra que he pronunciado desde mi regreso ha sido temblorosa, no porque dude de lo que vi, sino porque siento su peso.
La carga de la verdad no pesa como el miedo, pesa como el amor. ¿Quieres gritarla? ¿Quieres susurrarla en todos los oídos? ¿Quieres correr a los lugares más oscuros y decir, vuelve? Aún hay tiempo. Y creo que sí. Creo que Jesús sigue llamando. Puede que te hayas vuelto insensible a todo esto. Ya lo has oído antes. Quizás alguna vez creíste, pero te alejaste. Quizás nunca creíste. Pero, por favor, escúchame, esto no es religión. No es política. No se trata de ser buena persona ni de cumplir los requisitos de una iglesia. Se trata de tu alma, de tu eternidad. Jesús no es un mito. Está vivo. Es rey y volverá pronto. Esa no es una frase que diga a la ligera. Cuando me miró a los ojos y dijo esas palabras, vengo pronto, no fue poesía, fue una promesa. No sé el día ni la hora, pero conozco la urgencia. Hay señales por todas partes. La creación gime. La gente tiene más hambre que nunca de verdad. La oscuridad es más fuerte ahora, pero también lo es la luz. El avivamiento está comenzando en lugares pequeños. La gente está despertando. Y comienza con historias como esta, testimonios que atraviesan el ruido. Solo soy un chico que murió y regresó. No tengo todas las respuestas, pero he visto la realidad. Y prefiero pasarme la vida gritando la verdad y ser ignorado que callar y dejar que otra alma se duerma en su pecado. Si hay algo que podría dejarte, es esto: Jesús no espera que seas perfecto. Espera que digas que sí. Di que sí mientras haya tiempo. Di que sí antes de que suene la trompeta, porque Él de verdad viene y quiere que estés con Él para siempre. Si esta historia te ha llegado al corazón, no te quedes callado. Deja un comentario. Hazle saber a los demás que estás escuchando. Suscríbete a este canal para ser parte de lo que Dios está haciendo en estos últimos días. Tu testimonio puede comenzar en este mismo momento. No se nos promete el mañana, pero sí la vida eterna si la elegimos. La puerta sigue abierta. Cruza.